Bueno, buenos días. Vamos a continuar entonces con las clases teóricas de la unidad número 2 del programa de enfermería. Continuamos con esta unidad que son los aparatos y sistemas de la vida de relación. Como les dije en la clase anterior, nosotros en esta unidad tocamos los aparatos y sistemas que comprende el sistema locomotor, el sistema nervioso que toca desarrollarlo en el día de hoy, órgano de los sentidos y sistema endocrino. Son aparatos de la vida de relación, como lo dice allí el tema. ¿Okay? Bueno, el sistema nervioso, por supuesto, el objetivo de este sistema nervioso es explicar la organización anatómica desde el punto de vista macroscópico del sistema nervioso. Vamos a desarrollar la definición, los órganos que lo constituyen, las divisiones, describir las estructuras macroscópicas y microscópicas de la médula espinal, el encéfalo, ¿verdad?, que comprende el tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro. ¿Okay? Dentro de los objetivos específicos está explicar también el arco reflejo, describir el sistema ventricular del sistema nervioso central, describir las envolturas meningias, describir la irrigación y drenaje venoso y describir también el sistema nervioso periférico y su división. Bueno, pareciera esta imagen que hay una red y circuito, es cierto. ¿Por qué? Porque es a través del sistema nervioso que es donde se transmite como la electricidad del cuerpo humano. Y es a través del mismo donde ustedes podrán ver a este futbolista que recibe un traumatismo a nivel del tobillo prácticamente, y él se agarra y ve la fase de expresión que tiene dolor. ¿Qué significa eso? Que hubo un estímulo, eso llegó a nivel central, allí se produjo una respuesta y él manifiesta tocándose en el sitio del traumatismo como una reacción de que hay dolor, o sea, hay una expresión, hay una manifestación, es decir, una respuesta. O sea, recibimos un estímulo y nosotros a través de este sistema nervioso, toda esa información llega al sistema nervioso central, específicamente en el cerebro, y de allí se emite una respuesta. Ya explicaremos cómo es el mecanismo de todo este desarrollo. Bueno, el sistema nervioso es para mantener la vida, el equilibrio, la homeostasis, ¿verdad? El cuerpo debe tener la capacidad de monitorizar y responder convenientemente a todos los cambios que se produzcan tanto en el medio interno como en el medio externo. Y aquí, evidentemente, ustedes ven que vemos parte del sistema nervioso central, que es el encéfalo, ¿verdad? Aquí encontramos cerebro, cerebelo y el tronco encefálico, y ven que a través de él sale toda esa serie de ramificaciones que son partes que van a conectar con el sistema nervioso periférico para poder nosotros precisar con exactitud todas las respuestas hacia los diferentes órganos, aparatos y sistemas del resto del cuerpo humano. ¿Okay? Bueno, y aquí ven parte también del sistema nervioso. Fíjense, a grosso modo, una ramificación general de lo que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central comprende el encéfalo, formado por el cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y la médula espinal. Y toda la parte del sistema nervioso periférico son los pares craneales, los nervios raquídeos y los ganglios nerviosos. Aquí parece como si fuese un rayo, ¿verdad? Pero es para que ustedes vean que a través de la columna salen toda esa serie de ramificaciones nerviosas que van a traer información al sistema nervioso central y llevar información desde el sistema nervioso central hacia los diferentes órganos del cuerpo humano, que van a convertirse en órganos efectores, que es donde van a dar la respuesta ante cualquier estímulo. Bueno, ¿y qué es el sistema nervioso como tal? Es el conjunto de órganos estructurados para detectar cambios tanto en el medio interno y externo y evaluar esta información, por supuesto, y dar una verdadera respuesta. ¿Okay? ¿Cuáles son los órganos del sistema nervioso? Ella comprende el encéfalo, la médula espinal, ¿verdad?, los nervios y los ganglios raquídeos. Pero estos dos que están a este nivel, que son el encéfalo y la médula espinal, forman parte del sistema nervioso central.
y los nervios, tanto craneales como periféricos y los ganglios nerviosos del cuerpo humano, van a formar parte del sistema nervioso periférico. Este conjunto de órganos de este sistema nervioso central, junto con el sistema endocrino, realizan una función esencial para la supervivencia, que no es más que la comunicación. Esto permite integrar, ¿verdad?, las numerosas funciones de los órganos, tejidos, células y trabajar como un todo. Entonces, fíjense que el sistema nervioso central tiene una función esencial, que es la comunicación. Y esa comunicación se logra a través de unas propiedades típicas o específicas de esas células que conforman el sistema nervioso del cuerpo humano, que son, estas propiedades son excitabilidad, que es la reacción, y la conductividad, que permite la transmisión de la información. Y bueno, ustedes ven aquí, ¿verdad? Este jovencito tiene sed, ¿verdad? Le dan un vaso de agua, toda esa información es canalizada, pasa por este órgano que es el cerebro, que forma parte del sistema nervioso, y él a su vez va a emitir una serie de señales que va a permitir actuar sobre el músculo, y eso es lo que te va a permitir la acción. Es decir, tú te desplazas al sitio donde vas a buscar el agua para tomar. ¿Sí? O sea, todo es un mecanismo, porque es el sistema nervioso central que permite, o el sistema nervioso que es el que permite la integración para poder ejecutar una comunicación. Y bueno, como se los dije, el sistema nervioso comprende dos grandes divisiones: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Ok? El sistema nervioso central es el centro estructural y funcional del sistema nervioso, formado específicamente por el encéfalo y la médula espinal. ¿Ok? Aquí ven es el sistema óseo, ¿verdad? Pero el sistema nervioso central está protegida por una estructura que son la calota, ¿verdad? Dentro del cráneo, ¿verdad?, encontramos el encéfalo, ¿ok?, que forma parte del sistema nervioso central. Y en el canal medular de las vértebras, ¿verdad?, va a formar un canal medular que se encuentra en la médula espinal, que forma parte también del encéfalo del sistema nervioso central. Recuerden, como les dije, sistema nervioso comprende dos grandes divisiones: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central comprende el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se encuentra protegido por la bóveda craneana, es decir, el cráneo se encuentra dentro del cráneo, y la médula espinal se encuentra dentro del canal o conducto medular que forman todos los orificios medulares de las vértebras, y allí se aloja la médula espinal. Son las dos grandes divisiones del sistema nervioso central: el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo se va a subdividir también. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí tenemos la representación como esquemática del sistema nervioso central, específicamente formado por el encéfalo, donde se encuentra el cerebro, el cerebelo y parte del tronco encefálico. Aquí lo vemos en un corte sagital, vemos el cerebro, vemos el cerebelo, todo dentro de la bóveda craneana, y encontramos el tronco encefálico. ¿Okay? El tronco encefálico también se subdivide, ahorita lo vamos a ver. Entonces, y el sistema nervioso periférico comprende los nervios craneales, que se originan propiamente en el encéfalo, ¿verdad?, los nervios raquídeos, que se originan de la médula espinal, y los ganglios nerviosos. ¿Okay? Ganglios nerviosos. Entonces tenemos los nervios craneales, los nervios periféricos y los ganglios nerviosos forman parte del sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central comprende el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico comprende los nervios craneales, los nervios raquídeos y los ganglios nerviosos. A su vez, este sistema nervioso periférico, ¿verdad?, lo pueden definir desde el punto de vista de funcionalidad. Entonces lo dividen en un sistema nervioso aferente y un sistema nervioso eferente. El sistema nervioso aferente lleva la información desde el estímulo que recibe el cuerpo humano hasta el sistema nervioso central, ¿verdad? Y el sistema nervioso eferente se encarga de llevar la respuesta emitida por el sistema nervioso central hacia los órganos efectores.
Bueno, y entonces fíjense, sistema nervioso aferente son todas las vías sensitivas o aferentes que traen información al sistema nervioso central. Es decir, nosotros tenemos un estímulo, nos damos un golpe tal, y ese golpe a su vez es recibido como estímulo y se encarga el sistema nervioso periférico aferente, en este caso, de llevar esa información al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso eferente está formado por todas las vías motoras, ¿verdad? Que son las que ejecutan prácticamente la respuesta, llamadas también eferentes, que llevan la información a través del sistema nervioso periférico. Organización histológica del sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido, ¿verdad? Forma parte o tiene un tejido, no forma parte, tiene un tejido básico, que recuerden como se los nombré anteriormente, existen 4 tejidos básicos que son el tejido epitelial como recordatorio, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Este tejido nervioso forma parte del sistema nervioso. Entonces vamos a ver algunas características histológicas, ¿verdad?, de este sistema nervioso. O sea, vamos a hablar del tejido nervioso, que forma parte, por supuesto, del sistema nervioso. Entonces, aquí encontramos que este sistema nervioso, desde el punto de vista histológico, tiene un grupo de células. Y este grupo de células está formado por la principal, que es la neurona, y las células gliales, que le llamamos neuroglías, ¿ok? Neuroglias o neuroglías. Entonces, tenemos que las células que forman el tejido nervioso son las neuronas y las células gliales o neuroglías. Dentro de esto tenemos las microglias, los astrocitos y los oligodendrocitos forman parte de las células neurogliales o células gliales, como también se dice. ¿Okay? La neurona como tal es la célula especializada en la recepción, integración, conducción y función del tejido nervioso. ¿Okay? Ellas están constituidas por un cuerpo celular llamado también pericardio o soma, ¿verdad? Aquí tenemos el soma o pericardio. Está conformado por un núcleo y un citoplasma y tiene una morfología diferente dependiendo del tipo y ubicación del mismo, ¿ok? Este cuerpo celular presenta todas las organelas citoplasmáticas descritas para una célula, ¿ok? En ella predomina el retículo endoplásmico rugoso, que es visto desde el punto de vista de microscopía óptica como los cuerpos de Mills, que son granulaciones que fijan la anilina básica aspecto tigroide. Por eso que se ve esta coloración, no es la tinción de hematoxilina eosina, que es la tinción básica que usamos en histología o en anatomía microscópica, sino que es una tinción con anilina básica y da el aspecto nigroide que le llaman cuerpo de Mills, porque predomina los retículos endoplásmicos rugosos. Tiene a su vez, este cuerpo celular tiene unas dendritas que son prolongaciones celulares formadas por membranas especializadas en recibir estímulos, ¿verdad? El axón, aquí lo vemos, es la continuación del soma. Recordemos que tenemos el cuerpo o soma de la neurona, las dendritas que se encuentran saliendo del cuerpo soma y tiene una parte principal que es el axón, que es bastante largo. Es una prolongación única que conduce el impulso nervioso a otras neuronas, músculos o glándulos, ¿verdad? Permiten el transporte de materiales entre el soma y el terminal axonal, donde ocurre la sinapsis. La sinapsis es la interacción entre una neurona y otra. Y carece prácticamente el axón de retículo endoplásmico rugoso y de polirriboso. Clasificaciones morfológicas de las neuronas. Bueno, esto va a depender que si son unipolares, es decir, que tienen un solo axón. Bipolares tienen 2 axones, se encuentran principalmente en la retina. Tenemos también pseudo unipolares, que son los que se encuentran en el ganglio de la raíz dorsal. Los multipolares, como son la motoneurona alfa, ¿verdad? Y las piramidales, fíjense cómo tienen forma de piramidal esta neurona, se encuentra principalmente en el hipocampo del encéfalo, ¿ok? Y las células de Purkinje, que se encuentran principalmente en el corazón, ¿ok? La clasificación funcional de las neuronas se clasifican en 3 tipos, que son las neuronas sensoriales, que van desde la periferia al sistema nervioso central, son las neuronas aferentes,
¿Por qué? Porque son los que llevan la información al sistema nervioso central. Y las neuronas motoras son las que van del sistema nervioso central a los órganos efectores o eferentes. Existen las interneuronas, que son las que permiten las interconexiones, ¿verdad? Y están localizadas solas en el sistema nervioso central. Establecen como una red de circuito entre ambas neuronas. ¿Okay? Células neurogliales son el otro grupo de células gliales o de células que pertenecen al tejido nervioso. Solo sirven de apoyo físico y soporte metabólico de las neuronas, ya que no propagan el impulso nervioso. Son 10 veces más abundantes que las mismas neuronas. Prácticamente es como se dice, son más abundantes que las neuronas, pero ellas se clasifican en 3 grandes grupos, ¿verdad? Que ahorita las vamos otra vez a nombrar. Y dan apoyo y soporte prácticamente metabólico al resto de las neuronas, que son las que hacen la función principal. Se describen en el sistema nervioso central los astrocitos, oligodendrocitos, microglias y las mismas células ependimarias son consideradas también células gliales. Estas se encuentran en la médula espinal, las células ependimarias. En cambio, los astrocitos, oligodendrocitos y las microglias se encuentran principalmente en el encéfalo. ¿Okay? Y en el sistema nervioso periférico existe una célula especializada que se llama las células de Schwann. Células neurogliales del sistema nervioso. Bueno, el astrocito está localizado principalmente en la sustancia blanca y sustancia gris. Son las células neurogliales más grandes. Esto es un astrocito. ¿Okay? También a su vez se clasifica, esto no necesitan ustedes aprendérselo, pero son las más, dentro de las neurogliales son las más grandes. Esto es un astrocito protoplasmático, este es un astrocito fibroso, y estos son los otras células neurogliales, que son las microglias y los oligodendrocitos. Es decir, que son 3 grandes grupos las células neurogliales: astrocitos, microglias y oligodendrocitos. Y estos astrocitos pueden ser protoplasmáticos o fibrosos. La clasificación de protoplasmático y fibroso no les interesa a ustedes, solamente que sepan que existen las 3 grandes grupos. Son células, por supuesto, sus terminaciones, terminan en vasos sanguíneos y otras a nivel de la vía. ¿Okay? Los astrocitos eliminan el remanente del metabolismo, iones y neurotransmisores. Forman parte de la barrera hematoencefálica y forman también tejido cicatrizal en zonas dañadas del sistema nervioso. Eso es la función de los astrocitos. Los oligodendrocitos se ubican en la sustancia blanca y también en la sustancia gris. Actúan en la producción de la mielina. Los oligodendrocitos se encargan de la producción de la mielina en el sistema nervioso central, porque en el sistema nervioso periférico no es el oligodendrocito que produce la mielina, sino que son las células de Schwann. ¿Okay? Entonces ellas actúan en la producción de la mielina en el sistema nervioso central y en el aislamiento eléctrico de los axones. También son cuerpos redondeados, son núcleos esféricos con pocas prolongaciones delgadas o gruesas, es decir, ellos son chiquiticos. Estos son los oligodendrocitos, son como pequeñitos, o sea, redonditos. ¿Okay? Y las microglias tienen forma de coma, están localizadas en la totalidad del sistema nervioso central, ¿verdad? Funcionan como fagocitos, es decir, son como unos macrófagos, ¿verdad? Para eliminar los desechos y estructuras dañadas también del sistema nervioso central, de la función de las microglias. Son cuerpos muy pequeños con numerosas prolongaciones ramificadas que presentan expansiones cortas o espinas, ¿verdad? Las células neurogliales del sistema nervioso central también forman parte, son las células ependimarias. Ellas son células que se encuentran solamente en la parte central del conducto ependimario de la médula espinal. Revisten el canal medular, como les dije, y los ventrículos del cerebro, pero principalmente en el conducto ependimario de la médula espinal es donde más se visualiza. Facilitan el movimiento y regulación del líquido cefalorraquídeo a nivel de los plexos coroideos. Es decir, que se encuentran en las cavidades ventriculares del encéfalo y específicamente en el conducto ependimario de la médula espinal. Es allí donde lo vamos a ver o se ve mejor en el sistema nervioso. ¿Qué es un neurotransmisor? Bueno, es una molécula de señalamiento, esos son términos más que todo bioquímicos. Son moléculas de señalamiento que se liberan en la membrana presináptica y actúan en los receptores de la membrana postsináptica. Recuerden que la interacción entre una neurona y otra es que
el axón termina en terminaciones nerviosas, hacen contacto con las dendritas de la próxima neurona o de la neurona subyacente. Y es allí donde ocurre la liberación de los neurotransmisores, que es una molécula, como lo dice allí, se libera en la membrana presináptica, en la sinapsis, y actúa en los receptores de la membrana postsináptica, ocasionando una despolarización de la membrana y por consiguiente la transmisión del impulso nervioso. Existen diferentes tipos de sinapsis. Hay una axón dendrítica, una axón somática, es decir, que el axón va directamente al soma, otra es las terminaciones nerviosas del axón con la dendrita, la axón axónica, es decir, directamente axón con axón, y las dendrodendríticas entre una dendrita y otra dendrita. El neurópilo no es más que una red enmarañada del mismo tejido neuronal, que se encuentran axones, dendritas y prolongaciones celulares. Los núcleos se ven agrupados como cuerpos neuronales en el sistema nervioso central, principalmente en la sustancia gris de la médula espinal y del encéfalo. Y los ganglios son agrupaciones también de cuerpos neuronales, especialmente las pseudounipolares que se encuentran en el sistema nervioso periférico. Por supuesto que este sistema nervioso central es el centro estructural y funcional de todo este sistema nervioso formado por el encéfalo y la médula espinal. Y bueno, vamos a hablar de la médula espinal. La médula espinal se ubica en el canal raquídeo, ¿verdad? Desde el agujero occipital, que es el agujero que donde termina la cavidad craneana, ¿verdad? Hasta la L1, L2, es decir, hasta la región lumbar o la vértebra lumbar L1, L2, envuelta por las meninges, ¿verdad? Es un cilindro ovalado con dos engrosamientos, un engrosamiento cervical y un engrosamiento lumbar. Tiene 31 segmentos, la médula espinal, de donde salen los 31 pares de nervios. Hay 8 nervios cervicales, hay 12 torácicos, hay 5 lumbares, ¿verdad? Hay 5 sacros y hay 1 coxígeno. Bueno, aquí ven la médula espinal que sale prácticamente, comienza aquí, prácticamente es continuación del tronco encefálico y se continúa prácticamente por todo el canal medular. Aquí vemos la columna vertebral y ella se va desde el agujero occipital hasta L1, L2 prácticamente, donde finaliza la médula espinal. Aquí ven la médula espinal dentro del canal medular. Vemos dos engrosamientos, el engrosamiento cervical y el engrosamiento medular. ¿Por qué hay los engrosamientos de ese nivel? Porque allí salen todas las raíces nerviosas para formar tanto el plexo braquial como el plexo lumbosacro en la parte tanto cervical como lumbosacro respectivamente. ¿Okay? Aquí ven la médula espinal. La médula espinal tiene la sustancia gris en forma de H en la parte central, rodeado por la sustancia blanca en la parte periférica. Y aquí ven parte de las envolturas menores. ¿Okay? Aquí ven como lo que llamamos nosotros la punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo en busca de alguna infección a nivel de la meninge. Aquí vemos los cuerpos vertebrales, los núcleos pulposos de los discos intervertebrales y vemos el canal medular. Hasta este nivel pasa prácticamente la médula espinal. Esto es como una demostración de cómo ocurre la punción para colocar la anestesia. Y aquí vemos cortes histológicos de cómo se ve prácticamente el cono medular, o sea, cómo termina la médula, y la cola de caballo. Yo le llamo cola de caballo porque de ahí salen todas las raíces nerviosas y parece como si fuese una cola de caballo. Son el conjunto de raicillas nerviosas que salen de la médula espinal. Bueno, y aquí ven la médula espinal como la sustancia gris, que es donde se encuentran los cuerpos neuronales, está dispuesta en forma de H. Tiene un asta anterior y un asta posterior. ¿Okay? Asta anterior y asta posterior de la médula. Y la parte central es el conducto ependimario, donde se encuentran las células ependimarias que forman parte de las células neurogliales. Y en la sustancia blanca, formada principalmente por axones, se encuentra en la periferia de la médula espinal. Todo lo contrario de lo que pasa en el encéfalo, pero ahorita no lo vamos a hablar. Bueno, entonces fíjense, como ya les acabo de decir, la sustancia gris está agrupada por los cuerpos neuronales,
hay poquitas dendritas y porciones no mielinizadas de axones y neuroglías. Eso se encuentra en la sustancia gris. Y en la sustancia blanca que se encuentra en la periferia, hay gran cantidad de fibras nerviosas mielinizadas, ¿verdad? Junto con fibras no mielinizadas y células neurogliales. La médula espinal, la sustancia gris, tiene un asta dorsal y un asta ventral, ¿verdad? La asta dorsal, las terminaciones nerviosas sensoriales de neuronas que se localizan en el ganglio de la raíz dorsal y cuerpos celulares de interneuronas. Y el asta ventral se encuentran cuerpos celulares de neuronas motoras multipolares grandes, cuyos axones salen de la médula espinal por la raíz ventral. Es decir, la motoneurona sale por la raíz, por la asta ventral y las otras, las sensitivas, entran por el asta dorsal. Aquí ven una imagen histológica de un cuerpo neuronal, ¿verdad? Aquí ven también una neurona, donde vemos el cuerpo neuronal, vemos el núcleo, nucleolo, ¿verdad? Y abundantes cuerpos de Nils, ¿verdad? Que se ven en la periferia, que viene a representar el conjunto de retículo endoplasmático rugoso. Aquí ven una sustancia gris de la médula espinal donde predomina, sabemos que estamos en la sustancia gris porque hay abundantes cuerpos neuronales. ¿Okay? Aquí ven otra representación esquemática de la médula espinal donde vemos prácticamente la médula espinal con su sustancia gris en la parte central, la sustancia blanca en la parte periférica, las raicillas nerviosas, ¿verdad? Tanto del asta posterior como del asta anterior, asta posterior como asta anterior, y las envolturas meninges. Aquí vemos es una vértebra, como lo vimos en la clase anterior del sistema locomotor, el cuerpo vertebral, las apófisis transversas, la apófisis espinosa no la vemos aquí, las apófisis articulares, ¿verdad? O carillas articulares que se encuentran a este nivel, y el agujero vertebral por donde va a pasar, va a formar todo ese agujero vertebral, va a constituir el conducto medular donde se localiza la médula espinal y sus envolturas meninges. Bueno, y como les dije, de la médula espinal salen una serie de raíces. Hay una raíz dorsal y una raíz ventral, ¿verdad? La raíz dorsal o posterior es una raíz sensitiva o aferente, y la raíz anterior es una raíz motora o eferente. Estas raicillas llevan esa información, se unen a nivel del ganglio nervioso periférico, ¿verdad? Raquídeo, y de allí siguen las ramificaciones para llevar la información o recibir la información procedente del sitio donde va a ocurrir el arco reflejo. Y aquí, bueno, eso es lo que viene a representar el arco reflejo. Es una vía de conducción, ¿verdad? Este arco está constituido por 3 neuronas, una neurona aferente, que es la que lleva la información, la interneurona, que es la que conecta a ambas neuronas, y una neurona eferente. Y aquí vemos prácticamente cómo se forma un arco reflejo, ¿verdad? Viene el estímulo, vemos que le dan con un estímulo con un martillo percutor sobre el tendón rotuliano, y allí migra la información, ¿verdad? Esta información viaja específicamente por una neurona aferente, llega al ganglio raquídeo donde se encuentra prácticamente su cuerpo neuronal, y allí llega y lleva información al asta, a una neurona sensitiva que se encuentra en el asta posterior. Aquí ocurre existe la interneurona que conecta a la neurona del asta posterior con la neurona del asta anterior, que es llamada motoneurona, y es esta la que va a llevar la información al músculo para dar la respuesta, que es el movimiento de la pierna. Y así se forma el arco reflejo. Aquí ven estímulos, ¿ven? O sea, como en un choque puede haber la reacción del latigazo. ¿Por qué? Porque estamos recibimos estímulo y damos la respuesta. Y aquí, por supuesto, vemos cómo termina la parte del cono medular, y aquí vemos cómo puede ocurrir desplazamiento, fractura, y puede haber una sección medular. El encéfalo está ubicado principalmente, recuerden que el encéfalo y la médula espinal son las dos grandes divisiones del sistema nervioso central. El encéfalo
El encéfalo está ubicado en el cráneo, está formado por 6 partes, que son el tronco encefálico, que constituye el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro de la división. ¿Okay? Se localiza principalmente en el cráneo, ¿verdad? Y dentro del cráneo, ¿verdad? Vamos a localizar, es una envoltura rígida, dura, que le va a dar totalmente protección. Por supuesto que ya está envuelta por las estructuras meninges. Bueno, en la próxima clase vamos a continuar con la segunda parte para desarrollar específicamente el desarrollo del encéfalo como parte del sistema nervioso central.